¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas acá a esta edición de Crónicas de Puerto, en el streaming de Puerto San Antonio. Por supuesto, pasándola bien acá en este espacio de los portuarios, de los sanantoninos y de conocer también y recorriendo las historias. Como siempre, con mi buen amigo Héctor Torinén Calderón. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Pablo. Muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a este Crónicas de Puerto este día jueves. Extraño día jueves, pero como es nuestro San Antonio. Tuvimos lluvia, viento, trueno, relámpago. Bipolar. Bipolar. Y ahora tenemos sol. Pero un excelente día para comenzar con este Crónica de Puerto, con un gran invitado, Pablo Medina. Hablamos de don Hugo Urtubia Medina de los buenos además, así que nos viene a acompañar una larga historia en el puerto. Tengo acá todo su recorrido. Encargado documental, trabajador de Stacking Control, internador, supervisor de cargas masivas también, profesor de operaciones portuarias, auditor, líder ISO 9001 y superiores en aplicaciones de gestión de calidad, encargado de capacitación y gestión de calidad, creación, desarrollo e implementación de cursos en competencia portuaria Sense, en fin, San Antonino además, que viene a entregar su testimonio. Don Hugo, bueno, hablar un poco de esta historia. ¿Cuánto tiempo en el puerto? ¿Cómo parte toda esta historia? Bueno, primero agradecer y a Héctor la invitación, que me siento muy honrado, ¿ya? Siendo un trabajador portuario de la vieja guardia, de estar acá y poder conversar un poquito de estos temas. Bueno, tendríamos que remontarlo a los años 80, 90, la situación del país en general y de San Antonio en particular era muy distinta como ahora, muy distinta en todos los planos, en los planos políticos, económicos, en el desarrollo, en todo. Y eso afectaba a muchas familias, ¿no? Yo en ese tiempo estaba en la universidad, estudiaba ingeniería y después me salí, congelé, empecé a trabajar en el negocio familiar con mi papá y mi tío. Después regresé y finalmente dejé la carrera y empecé a trabajar en el negocio familiar con mi familia, valga la redundancia, y empezamos a tener problemas económicos, ¿ya? Que eran los normales en San Antonio. Y frente a esa disyuntiva, en realidad, yo empecé a buscar mi propio camino y por esos azares llegué al puerto a trabajar definitivamente. Pero siempre he estado ligado un poquito al sector portuario, porque la casa familiar estaba al frente del edificio de Saham, el edificio Saham antiguo que está en Barrio Luco. O sea, su barrio terminaba siendo un poco barrio portuario. Entonces, era un barrio portuario y conocía a los agentes de aduana, había estado en el puerto, había estado adentro, no trabajando, sí, había estado. Y posteriormente, a través de los contactos que se hacen en ese momento, empecé a hacer turnos de pinchero, ¿ya? El pinchero es un término de puerto completamente neto. Y empecé a hacer turnos de pinchero en los fines de semana y en las vacaciones, o cuando podía, cuando estaba estudiando y después cuando estaba trabajando, cuando podía. O sea, así que de a poquito me fui incorporando y ya después lo que era una alternativa ya pasó a ser mi profesión, ya casi 30 años. Así que, bueno, para los que tienen un poquito mi edad, es casi una historia que se va a repetir, ¿ya? Eran años muy difíciles, muy difíciles. El que no los vivió los puede leer en la historia, pero yo los viví y fueron años difíciles para todos, en todo aspecto. Y con todo este tiempo, ya casi 3 décadas, 28 años para ser más preciso, se ha ganado también un espacio, el cariño de los colegas, de los pares en el puerto. Sí, bueno, yo tengo la fortuna de haber empezado con los temas de enseñanza, de hacer cursos, de crear cursos, muy temprano. Cuando yo empecé en Viaje del Maipo a hacer capacitaciones, en realidad no había nada, era un desierto, ¿ya? Y entonces la gerencia de ese tiempo me dio carta blanca, me dio todas las facilidades y empecé a estudiar por un lado porque no había nada, y a crear cursos y a ver la mejor forma de optimizar la experiencia de mis compañeros, pero ya empezar a limitarla, a certificarla, de tal manera de que ellos pudiesen optar o tener llamémoslo una profesionalización del trabajo, que esa fue siempre la vida. Entonces tuve la fortuna, como te digo, de hacer todo el proceso desde el inicio. Y lo que más me llenó de satisfacción después es poder haber contribuido prácticamente en su totalidad a la certificación de calidad de la empresa, que fue la primera empresa de modelaje en el país.
Y fue tan importante eso de que nosotros exportamos nuestro modelo a otros puertos. Y de hecho la empresa nos envió a 3 personas a Antofagasta, entre los cuales iba un subjefe de operaciones y iba yo como profesor, y todos los trabajadores de Antofagasta en la parte de capturación, todo, fíjate que lo formé yo. Entonces exportamos el modelo, que era algo novedoso, porque en las empresas de muellaje no se estiraba a hablar de gestión de calidad ni de cursos. La mayor parte eran cursos comprados en Valparaíso. Y lo que significa haber ido a conquistar Antofagasta, ir a enseñar, a entregar este conocimiento, también me imagino que también un sentido de orgullo. Sí, principalmente porque le empezamos a dar un tinte profesional completamente a la actividad portuaria. Por eso te decía, nosotros exportamos nuestro modelo, lo cual es muy difícil aún ahora, pero en esos tiempos lo era mucho más, porque gran parte de las cosas que nosotros hacíamos era el lenguaje, entre comillas, desconocido. Porque casi todas las instrucciones o los procesos, la forma de trabajar eran verbales. Se pasaban de boca en boca. Claro. Y había muy poco. Y de llegar de repente, ustedes se imaginan, un tipo como yo con lentes así, y llegar así frente al auditorio y empezar a hablar de cuestión de calidad. ¿Ya? Estamos hablando del año 2006, 2007, 2008. Era chino. Entonces, hablar de proceso, hablar de que ahora vamos a hacer las cosas así. Entonces, ¿qué me decían mis compañeros más antiguos? Oye, pero llevo 10 años haciéndolo así. Claro, siempre se ha hecho así. Siempre se ¿Por ha qué hecho lo vamos a así. cambiar? Claro. Entonces, y los otros compañeros me decían, oye, pero a ver, yo te voy a escuchar porque soy maduro, te respeto, ¿ya? Pero no me entregué instructivo, o sea, ni papeles, no necesito papeles. A la antigua. Claro. Entonces, por eso es que es importante eso, porque fue un cambio de mentalidad. Y eso, yo creo que el gran éxito que tuvo Muellaje del Maipo y SPI en ese aspecto fue justamente la formación de personal en ese momento, que fue la base. Y la prueba está en que varias de las personas que estaban en ese tiempo hicieron su carrera en Maipo, y por ejemplo tú tienes superintendentes de nave, que es el cargo más alto del SPI, Sí. Y hay 2 colegas. Se van a enojar conmigo, pero fueron mis alumnos también. Ahora están por allá arriba y te dan instrucciones a algunos, pero bueno, en la vida así. Pero lo importante es que se dio la base para que las personas pudiesen capacitarse y escoger. Que eso es lo que a mí me llenaba mucho de orgullo, es poder escoger su camino, decir, esto me gusta, aquí me perfecciono. Y el reconocimiento, fíjate, que tuvimos, no solamente, como te digo, a nivel local, sino que exportamos modelos. Y eso es importante. Y haber sido actor y protagonista de esos tiempos es lo que me llena de Orgullo. Es que Sí. tiene que ser, pues, don Hugo, porque si empezamos lo que nos estaba contando, ¿cierto? De que todo se hacía que, oye, si eso es así, nomás, mira, tú agarrás esta cosita, capturás así, ya aprendiste, dale nomás, dale nomás a trabajar. Usted fue el precursor de lo que venía de la profesionalización de nuestro área, digamos, de nuestros terminales. Esa transición tan importante. Sí, es que tenía que ser. Usted me habla de 2006, ¿cierto? Claro, más o menos en la etapa. Que lo que pasa es que STI como tal empezó el A crecer. 1 de enero del año 2000. Correcto. Y eso fue un abismo, porque hasta el 31 de diciembre anterior, hasta el último turno, era todo manual. Correcto. Todo lápiz. Y llegas tú al otro día y tienes que trabajar en tiempo real. Tiempo real se llama que yo genero la información y llega inmediatamente. Claro. Y eso a través de un capturador de datos que pesaba como 5 kilos. Era gigante. Así con el hace un hombre. Yo- Era puro plaquito y... Claro, Tú te lo ponías en el cuello y fíjate, empezaba así y el turno lo tenía. De a poco yo iba. Sí. Claro, era Se una- te pesaba. Bueno, pero fíjate que ese cambio, muchos compañeros antiguos no les gustó y no se supieron adaptar. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevaban mucho tiempo, llevaban 10 años, 15 años. O su vida en esa claro. historia, claro. Y eran excelentes personas, excelentes profesionales. Sin embargo, la modernidad no les gustó. Y como estaban las opciones de irse en ese momento, optaron por abandonar el puerto. Pero fíjate que fue un cambio, como te digo, muy brusco. Pasaste tú del 31 de diciembre
al 1 de enero y cambió todo. Y no había ese margen de error, porque uno tiene un periodo de marcha blanca en todas estas cosas, pero acá el buque no tiene mucho que ver mira. si estamos en el 31. Para ello hay que Yo te hacerlo digo, la prueba igual. La prueba fehaciente la tiene aquí. Estas manchas blancas son porque yo tenía que controlar los errores. Y fíjate que cuando partimos con la capturación, yo estoy hablando del año 2005-2006, ya estábamos en el rodaje y capturación. A veces teníamos una tasa de error de capturación alrededor del 11%, que en términos portuarios, es mucho. Entonces costaba un poquito porque había que darle el tiempo. Y muchas veces yo era el frontón ahí de la gerencia, me ponía ahí delante de mis compañeros. Usted le ponía el pecho a las balas. Claro, yo ponía el pecho ahí y le explicaba, y me aprovechaba un poco, porque a veces habían las consultas que me hacía gerencia no iban por el lado operativo, entonces yo le tiraba el lado operativo así, y le explicaba de repente cosas que si escuchaba a alguien que sabía, le decía, oye, en realidad está ahí vendiendo una pomada. Entonces yo le explicaba, mira, lo que sucede es que en este caso, por ejemplo, hay errores de capturación, de sellos. Entonces yo le decía, mira, lo que sucede es que la configuración de sello en Hong Kong, cuando se embarca el contenedor, es muy distinta con lo que es una burrada. Entonces me aceptaba la explicación y decía, perfecto, pero que no lo vuelva a cometer, no se preocupe, yo respondo que no lo vuelva a cometer. Ok, perfecto, y ahí sí seguimos. La tasa de error ahora, me atrevería a decir que es cero. Y eso hay que aceptarlo en el tiempo, han pasado cerca de 20 años. Por eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú, una de las moralejas que tiene ese tema es que tú no puedes improvisar, y Héctor lo sabe, tú no puedes improvisar en el juego. Para llegar a ser un operador top 10 o top 5 o top 1, como tú quieras llamarlo, Héctor, ¿ya? Está aprendiendo, algo grande. Pide limosina, está complicado. Cuando yo estoy en la grúa abajo tengo que decirle cosas, ¿cierto? Porque si no me hace pedazo de contenedores. Perfecto, ahí me muela todo lo tracto. Entonces, para llegar a esos estatus, no es de un día para otro, no es que te subas a la grúa y tú lo sabes, porque es claro. No es que tú te subas, tú has tenido alumnos, entonces no es cosa que una semana o un mes, perfecto, ok. Para tener el rodaje se requieren años. Fíjate, un tarjador portuario requiere no menos de 5 o 6 años de trabajo portuario completo para poder decir, en realidad domino algo de trabajo. Entonces, y es un camino que no se termina, digamos, ¿no? Cuando tú crees sabértelas todas, llega un buque nuevo, con nuevos contenedores que nunca has visto y se te desarmó todo, porque ya tienes que aprender de nuevo. Y ese proceso de adaptación del 99 al 2000, ¿cómo lo pilla usted? ¿Cómo ya llevaba un tiempo en el puerto? Sí. ¿Tenía esas ganas o necesidad de quedarse también? Claro, es que lo que pasa es que yo en ese momento yo era trabajador eventual. A todo esto yo entré de pinchero. Pinchero era el trabajador portuario que andaba por todas las compañías. Donde había turno, ahí estaba el pinchero. ¿Ya? ¿Y por qué se llamaba pinchero? Porque uno iba a pinchar el turno. Es decir, cuando estaba toda la nómina lista y alguien faltaba, ahí estaban los pincheros. En ese tiempo también, mira cómo han cambiado las cosas. En ese tiempo, prácticamente nosotros los pincheros no teníamos nombre. Teníamos un código. Yo era el 973, no era Wortuno, era el 973. ¿Ya? Y Álvaro, por decir, era el 850, pero no era Álvaro Sotomayor, era el 850. No había más información de eso, sino que... Nada de eso. Nada. De hecho, de repente, es tanto que nosotros andábamos por todas las compañías, y cuando había trabajo en una, y no había, por ejemplo, el primer turno tú llegabas a las 7 de la mañana a esperar un pinche, a esperar que se diera la chance. Sí, era la chance. O sea, que fallaba. Claro. Entonces de repente te daban las 9 y tú decías, ya, ok, aquí no pasa nada, te iban a la otra compañía, en este caso a Gunza y Ultramar, por ejemplo. Y no pasaba nada, ya a las 10:30, 11 te ibas para tu casa, pero a las 2:30 de la tarde tenías que estar ahí, ¿verdad? ¿Pinchando o no? Pinchando, y si no pasaba nada, tenías que estar a las 10 de la noche, de nuevo. Y eso tenía dos factores, uno porque necesitábamos trabajar. Y el otro era porque las empresas de mollaje en ese tiempo
mejor dicho, en las agencias navieras, te tenían muy en cuenta si tú estabas disponible o no. Entonces, si yo me perdía, por ejemplo, faltaba gente, y el 973 no está, ya, pum, pum, lista negra. Después, cuando llegabas a pinchar, quedas al último. Entonces, sí o sí tenías que estar, tanto para trabajar para tu familia, como para mantener una permanencia, porque si no eras constante y no eras permanente, quedabas fuera. Bueno, eso también tiene como consecuencia que la situación fue cambiando, lo empezaron a llevar más seguido y cambia también el rol de eventual Y cambia, claro. En ese tiempo después estaba el pinchero, la siguiente escala eran los trabajadores que teníamos o que pasamos a tener un convenio que se llamaba Bolsa de Administración Conjunta. Cuando yo entré al puerto, yo entré de pinchero y Álvaro Sotomayor. Saludo al profe. Claro, saludo al profe. Él ya estaba en la bolsa, nosotros le llamábamos bolsa PAC, que era la bolsa de administración conjunta, que la administraba en ese tiempo COSEM por cuenta de SAAM, estaba Agunza y Litoral por cuenta de Ultramar. Entonces, esas tres compañías se dividían el trabajo cuando tenían buque, tenían la prioridad de nombrada a ellos, todos los pincheros estábamos disponibles para esa agencia. Si no pasaba en esa agencia nada, entonces tú te ibas a la otra. Pero por eso te digo, en ese tiempo era el tema así, uno tenía que trabajar. Y si tú perdías la constancia, te perdías de la agencia, pasabas a la lista negra. Claro. Bueno, todavía la lista negra existe. Sí, sí. Es un tema que me voy a autocensurar. No, pero además eso pasa en todas las pegas. Sí. Sí. Al final uno sabe quién trabaja bien y quién... Claro. Sí, al final lo que necesita en el puerto es constancia. Lo que decíamos nosotros, que hasta para entrar hay que ser constante, a los que les costó mucho entrar. Tú no puedes decir, ya, si yo estoy aquí, mañana no, mañana puede que sí. No, tú tienes que estar. Exactamente. Porque si tú te pierdes durante eso... Tú hay varios que están en la misma, entonces Claro, esa es una competencia que... Claro, correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Que ya después se fue normando todas las cosas, porque Álvaro les contó en el capítulo en que estuvo él, de que en ese tiempo nosotros los podíamos repetir turnos. Sí. Ahora, yo pasaba 4, 5 y hasta 6 turnos dentro del puerto. ¿Y cómo se llega al sexto turno? Porque la otra vez nos decían que casi que estuvo cerca del desmayo la última persona. Sí. Lo que sucede es que tú partías generalmente eso eran los remates que llamamos, los remates a veces de buques graneros. Y eso se hacía todo a pala, ¿ya? Los remates. O sea, más pega que ahora todavía. ¿Ya? Entonces normalmente empezamos en los buques containeros, que en ese tiempo el contenedor no tenía el auge de ahora, por supuesto. No estaba en la grúa de CTS y era todo con grúas de nave. Entonces partíamos ahí y entonces tú estabas trabajando primer turno. Como no había una regulación completa, entonces estabas trabajando por COSEM, por ejemplo, que era no la agencia de Voyaje, pero llamémosla así, la empresa relacionada de SAM. Y al segundo turno estabas nombrado por otra empresa. Y no había control. No. Entonces yo estaba nombrado el primero aquí y aparecía nombrado el segundo allá. Tampoco había un sistema, hoy día es todo distinto, Sí, se mecaniza Sí. De control, claro. Sí. Entonces, perdón, estaba el segundo ahí. Pero como ya estaba el primero por COSEM decía, ok, entonces ya lo tengo al tercero. Y amarraba al tercero. O sea, hacía Claro. tercer y... Claro, primero, segundo y tercero. Ahora, cuando era remate, entonces, ¿qué le decía? Por ejemplo, en el remate de buque, tú te quedabas en el buque y seguías trabajando. Y las empresas te llevaban en una colación, ¿cierto? Y eso sí, no tengo nada que decir en ese aspecto. Se les llevaba una colación y se le preguntaba a la persona: mira, ¿te puedes quedar? No te puedes quedar. Si no te puedes quedar, uno se va. Pero existía, como te digo, esa repetición de turnos. Claro, terminábamos, pero terriblemente muerto. ¿Y cómo se avisaba en la casa? Porque el teléfono no había en ese tiempo. Claro, mira, ahí... Porque podría haber sido el cuarto turno también. No, pero estoy equivocado. En realidad, bueno, fue un placer compartir con ustedes. Sí, en realidad sí. Yo doy fe, yo nunca lo hice, pero doy fe de que podría haber existido, no sé, en realidad si existía un cuarto. No, yo pregunté cómo se avisaba, porque podría haber existido. ¿Quién sabe? En la hipótesis que podría haber existido, Claro. los avisos normalmente eran por los compañeros. Ah, ya, ahí ya Calderón avisa que en mi casa que no... Que que los sigo. pincheros en general éramos todos, éramos rivales, pero muy amigos. Rivales porque Ya. estábamos los dos peleando un turno. Claro, una competencia. Pero también éramos muy amigos, muy compañeros en ese aspecto y los avisábamos.
Se van avisando dónde se necesitaba gente, dónde no, claro. Y hay muchas anécdotas por eso, muchas. Bueno, es como el mar que estoy viendo ahora, la cantidad de anécdotas. Pero hay una especial respecto a eso. Un compañero, que era mucho mayor que yo, los más antiguos se deben acordar de él, Peñita, ¿ya? Y él andaba siempre en bicicleta. Entonces ahí estábamos, ahí frente, en Sam, ahí estaba José, ya estábamos todos los pincheros. Y aparecía Peñita en la bicicleta. Pero no lo decían así, litoral, litoral. Entonces ahí, bueno, ustedes hubiesen visto, a lo mejor pensaban que era Usain Bolt, porque salíamos todos así. ¿Y qué es lo que hacía Peñita? En la calle San Fuente, viste que está Sam, aquí está Centenario. Sí. Entonces él lo avisaba, se daba la vuelta donde está la torre bioceánica, la bicicleta, ¿Ya? y llegaba acá. Ya. Entonces, de ser el número 25 que estaba esperando el turno, como lo íbamos todos para allá, ¿no es cierto?, pasa a ser algo. Y nosotros todos lo íbamos para allá. Entonces, cuando José decía, ¿hay alguien pinchando? Y Peñita, Aquí estoy. aquí, ya, ok. Nos devolvimos de allá para acá y empezamos a buscarlo. Oye, Peña, ¿dónde está el Peña? No, si el Peña pinchó. Un capo el Peña. Un cabo, sí. Lo querían linchar, sí, después. No lo hizo una vez. Ahora, mira lo que era el ingenio de la persona. Para conservar su credibilidad, en otras oportunidades los llamaba y efectivamente íbamos todos a trabajar. Ya. Claro, dirá, tres datos buenos y uno malo. Claro, Entonces, como está el dato bueno, ya su credibilidad, su Claro. Lo perdonaban. Cuando lo decía de nuevo, lo seguíamos y normalmente se daba la vuelta. Pero como te digo, son cientos. Bueno, Peñita. Oye, bueno, grande bueno. Peñita, grande. El ingenio de San Antonino. Sí, pero un ingenio y así muchas cosas más. Nos faltaba el que llegaba a la mañana, muchachos, hay un remate buque, por favor, vayan todos a Gunza. Íbamos para allá y resulta que Gunza estaba cerrado, no tenía buque. Y el que decía, sí, tranquilito, ultramar, aquí hay turno, sí, perfecto. Venga, Todo por favor. disponible, vamos para allá. Uy, vino solo hoy día. Claro, no anda nadie. ¿Qué pasó con los demás? Pero eran así las cosas en ese tiempo. No, ahora está todo, obviamente. Está todo normado. Sí. De nuevo, ¿cómo fue esa evolución que da mucho más arcaico, pero fue matizándose en el tiempo, con maquinaria quizás no tan pesada, pero fue costando? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es que lo que sucede es que no solamente fue evolucionando el trabajo portuario en sí, sino que fueron evolucionando las tecnologías, los tipos de naves, ¿no? Entonces ya el trabajo manual puro fue quedando de lado. Fue quedando de lado. En los últimos trabajos manuales de fuerza que fueron quedando, por ejemplo, eran los fruteros antiguos, ¿ya? Pero los fruteros antiguos son dinosaurios, ya no, prácticamente han sido desguazados en el mundo, ya muy pocos. O sea, toda la carga de fruta está en contenedores. Entonces era la caja tirada que se llamaba. La caja tirada que simplemente, como el nombre lo dice, tú caía a la bodega un pallet con cajas, ¿cierto? Y tú de a una La iba apilando. las tirabas. Y tenía su técnica. ¿La técnica cuál era? Cuando tú la prendías, lo hacía el doble de cajas que tu compañero. ¿Y cuál era? Tú tomabas la caja y normalmente tú la tomas y la acomodabas. ¿Ya? Sino que en eso aprendimos la técnica, algunos. Tomábamos la caja y la acomodábamos con el pie. Entonces yo no llegaba allá, sino que aquí y allá. Esos eran trucos que se aprendían. Ahora pregúntame tú si voy a hacer algo así ahora. No, la habilidad, la destreza, uno ve a veces esos videos que son El virales. ingenio. No, y El ingenio. sobre todo lo que conversaba La chispeza. Álvaro, sí, lo que conversaba Álvaro y conversaba mucho con tu padre. Fíjate, el tema de trabajar en altura. A veces nosotros trabajamos con grúas naves de 5 y 6 de alto. ¿Ya? Álvaro, por ejemplo, trabajábamos con él en la escuadrilla. Waldo Correo también trabajamos. En general, muchos trabajamos con grúas de nave. Pero para que tengas tú una idea, se trabaja 5 o 6 contenedores de alto. Pero, bueno, no había jaulas, ¿eh? No, nada. Había en el spread. El spread, bueno, los portuarios lo conocemos, pero el spread es un artificio que se llama, ¿verdad? Y que cuelga una grúa para que tú tires carga, pero no personas. Sin embargo, nosotros los montábamos a caballo y subíamos. Sí. Me tocó que subieran una...
La seguridad, ¿cuál era? Sujétese bien. Claro. Sujétese bien porque los vamos a levantar. Oh. Claro. Y esa era, tal como dice Héctor, esa era la recomendación de seguridad. Oye, afírmate bien. Claro, no te vayas a caer, porque si no viene otro y tú para la casa nomás. Claro, porque si te caía y te pasaba algo, despídete de esa agencia. Sí. No te llamaban. Aunque tú te recuperaras y todo, tú sabes que Sí, no. sí, totalmente. Era así el sistema. Y lo aceptaban, por supuesto. Sí. De hecho, me tocó un turno que éramos 4 por spray fijo. Sí, por spray. Éramos 4 y se enfermó mi compañero que estaba conmigo al mismo lado, se enfermó a los 15 minutos de empezar el trabajo. Y me dijo, no, te vamos a traer un coleguita. Nunca llegó el coleguita, pues terminé el turno, yo solo en el lado, los otros dos, yo solo en un lado. Y 5 minutos, Caldera. Claro, ya viene, 1 minuto portuario. Oye, el problema es que si no están los 4, claro, los 2 que están juntos haciendo pareja trabajan súper bien, Sí. pero el que está solo allá se le empieza a mover todo el tema. Sí, porque tiene que hacer fuerza para engancharlo. Mira, cuando hay bloques de contenedores, tú ves los buques vienen a veces cuadrados. Cuando normalmente vienen entrando y todo el mundo los ve cuadraditos de contenedores. Muchos, y me incluyo, no usábamos escalas de nada. ¿Sabes lo que hacíamos para pasar de un bloque a otro? Colocábamos la escala y pasábamos. Y por eso, de nuevo les digo, pregúntame si yo ahora me subo a 2 metros. Pero hacíamos eso. Y bajar por los cables de la grúa. Por ejemplo, Álvaro hacía eso, yo también lo hacía. ¿Ya? Le decíamos al buguero que bajara el cable, ¿cierto? Bajara el cable, el tensor, y entonces en vez de tú por escala en la grúa, o si no, como juego, y ahora bájame. Entonces colgaba ¿ya? Y él desplazaba. Claro, yo lo cuento ahora, parece... No, hoy día es una locura. Claro, Sí, una locura, sí. pero en ese tiempo, por eso hay que verse en el contexto. Claro, es que tiempo. también... Sí. En ese tiempo no había otra forma de hacerlo. Habían formas, o sea, pero... y también estaba algo tan propio nuestro, o del puerto, que es un poquito el que, aunque tú tengas miedo, no lo demuestras. Claro, no, si puedo. Sí. Y por dentro... Yo tenía compañeros que tenían vértigo, y cuando estábamos a 6 de alto, lo dejábamos a un lado tranquilo para que se relajara y todo, porque le daban, quedaba así como... Tenso. Se paralizaban. Claro, pero no iba a decir nada, por lo mismo que te conversaba, porque decía, primero voy a quedar más con mis compañeros, conmigo. Primero que nada. Primero que nada. También el tema laboral. Y después quedo con un lápiz rojo ahí, ¿no? Entonces en la nombrada dice, no abordo, y eso no caía bien. Entonces cuando estaban haciendo la nombrada, decir, tuya, no abordo. Ya quédate ahí nomás. Pasaba a ser como molesto. Claro. Un cacho. Un callo. Muchachos, les tengo una invitación porque Eso. vamos a pasar a revisar un video de la empresa portuaria de San Antonio que ha querido ir en ayuda de los vecinos y vecinas de Viña del Mar tras este incendio lamentablemente que afectó a miles de viviendas y es una ayuda que se materializó durante estas últimas horas y que el equipo de comunicaciones, los ágiles de comunicaciones también fueron parte de esta cita y capturaron todo esto en el siguiente trabajo que le presentamos a continuación. Bueno, estamos aquí muy agradecidos de que se hayan sumado a esta iniciativa 4 empresas terminales de nuestro puerto de San Antonio, Terquim, QC Policarpo Toro, DP World y STI, en una iniciativa que va en ayuda de las familias que están sufriendo en la quinta región, en Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, las zonas más afectadas. Son más de 500 cajas de ayuda, algunas de ellas son de alimentos no perecibles y otras son de útiles de aseo. Iban a entregarse en Gómez Carreño en un centro de acopio organizado por el gobierno regional de la quinta región. Y esperamos que esto mitigue en parte el sufrimiento que están teniendo estas familias en este momento. Entonces contarles que nuestros concesionarios han colaborado para que hoy día estemos acá haciendo esta entrega. Entonces agradecerles a ellos también que a través de esta muestra de cariño, de solidaridad, podamos aportar a los damnificados del incendio. Estamos contentos de poder aportar con este pequeño granito de arena para esta gran catástrofe. Siempre disponibles. Una catástrofe
cerca nuestro, y la verdad que como empresa estamos muy contentos de poder dar un granito de arena para poder ayudar, bueno, a las familias a poder reconstruirse. La verdad es que para nosotros es muy importante aportar, hemos tenido diferentes instancias nosotros con los trabajadores para poder aportar. La verdad es que se necesita mucha ayuda y nada, agradecemos mucho esta coordinación para poder ir en apoyo de la gente que hoy lo necesita. Como Terquim nos sentimos súper orgullosos de pertenecer a este grupo Puerto de San Antonio y más orgullosos aún poder aportar en esta lamentable situación que ha vivido la comunidad de la quinta región y poder dar una mano de ayuda en conjunto con todo este equipo de Puerto de San Antonio a todas esas personas afectadas. En nombre de la alcaldesa Ripamonti y el municipio de Cuidado queremos agradecer al Puerto de San Antonio por esta tremenda ayuda. Les garantizo que esta ayuda va a llegar en el menor tiempo posible a todas las personas afectadas. En este lugar tenemos un punto de atención donde estamos atendiendo más de 300 personas con su ficha FIBE y entregando toda la ayuda que ellos requieran. Estas ayudas, como otras que hemos recibido del mundo público, del mundo privado, de las empresas públicas y de las empresas privadas, así como de los municipios de las distintas regiones del país, los otros gobiernos regionales, son cruciales para levantar la región de Valparaíso. Ese es el objetivo en el cual estamos hoy día. Después de esta tragedia importante hay que volver a levantarse y estos apoyos son sustanciales para poder llegar a las necesidades primarias de las personas y a todo el proceso de reconstrucción que vamos a tener durante todo este año. Ahí estaba entonces este video que da cuenta de la ayuda que realizaron desde la empresa portuaria los vecinos y vecinas de Viña del Mar tras este incendio. Don Hugo, tenemos muchos mensajes a través de las redes sociales, voy a leer algunos de ellos, voy a tratar de que no exista ninguna situación. A veces pasan cosas. Sí, no, pero hoy día está conectado solo Sí, gente buena, a ver cómo está el filtro. Sí. A ver, Antonio Torres dice una gran persona y compañero de Tarja, Don Hugo. Andrea Bendaño, profe, y manda ahí un emoji. Michel Hongo, buena Don Hugo, maestro gurú. Álvaro Sotomayor, grande Hugo, compañero de muchas batallas. Seguimos dándole saludos a Pablo y a Héctor. Patricio Fredes, saludos para Huguito Ortubia, gran persona y profesor de la mayoría de los portuarios, siempre dedicado a entregar sus conocimientos, valorable compañero. Historia de Puerto, una verdadera Biblia que cuente las rabias que pasábamos en los remates de los anteriores contando autos como locos. Saludos, gran programa. A ver, contemos eso un poquito. Ah, ya. Sí, es que lo que se refiere a lo siguiente. Nosotros hacíamos muchos buques auteros. Y el karma era el remate, porque se suponía que yo debía tener 1200 Suzuki en el piso. Y a veces nos contábamos y no tenía 1200. Y a veces había más. Lo que entonces tú decías, oye, pero ¿cómo en Japón van a embarcar más? Ya. Revisábamos una vez, revisábamos otra vez. Entonces, claro, todo el proceso era manual. El cambio de turno a turno a veces era muy complicado, ¿ya? Entonces alguien, por ejemplo... ¿Y no estamos hablando de cajas de manzana? No. Pero por ejemplo, a veces habían errores, sobre todo el cambio de turno. ¿Por qué? Porque cuando está lo natural, yo a las 3 de la tarde ya como que nublas y lo único que quiere ir... No quiere más guerra, uno ya está... Entonces llegaba hasta la fila ahí y decía, a ver, hasta aquí tengo 42. ¿Cuántos más habrán para ir? Sin contarlo. ¿Cuántos más? A ver, pongámosle 30. Ok. En el segundo turno, la misma situación, a las 22:30, oye, ¿cuánto te queda por revisar? A ver, yo calculo que deben ser unos 25. ¿Qué crees tú? 28. Al cachipún. 28. Entonces, cuando tú llegabas al final, entonces era el gran problema porque obviamente tú tenías que cuadrar ese buque. Cuadrarlo significa que el manifiesto del buque, la carga que trae, ¿cierto? Debe ser exactamente igual a lo que tú descargaste. Correcto. En las mismas condiciones, ¿no? Entonces también era súper complicado. Una locura y después había que cuadrar. Claro, y no solamente eso, porque tenías tú encima aduana que te fiscalizaba, ¿verdad? Y también la empresa portuaria, que tú tenías que darle la información final de las faltas y sobras, y si, porque a veces... El problema mayor era el siguiente, yo podía, por ejemplo, o Patricio, que actualmente está siempre trabajando de supervisor, y a veces estábamos los dos de documentales, podía yo hacer fe de lo que decían de mis compañeros, decir, oye, me sobraron 10 Maruti, Suzuki Maruti. Perfecto, le informo a la empresa portuaria, mire, me sobraron 10 Maruti. Le informo a aduanas, me sobraron 10 Maruti. Ok,
Entonces, ¿qué le dice ahora? Ok, tráigame los 10, dejémoslo acá. El tema es que yo no sabía si eran 10 y cuáles eran los 10, porque no puedo llevar cualquiera. Claro, tienen todo Porque un está encargo. exactamente. Por color y una serie de Cada vehículo especificaciones. con su Claro. BIN correspondiente. Y muchos de los vehículos en ese tiempo ya estaban, eran un proceso de precompra, ya estaban listos. Estaban vendidos. El cliente ya estaba esperando su vehículo. Entonces era bastante complicado y no podíamos de buena a primera llegar y tomar la información. Afortunadamente siempre salimos airosos del tema. Pero tal como decía Patricio, era... Ahora, yo no le echo la culpa a mis compañeros, de ninguna manera, pero es que no era culpa de ellos que el proceso fuera así, Claro. porque cuando el proceso es manual estaba sujeto a mucho error. En cambio, un proceso computacional no hay error. No, es más Es exacto. en tiempo real. En tiempo De real. hecho, ahora se escanean, bueno, los vehículos que bajan en DP World, que son los que hacen esto, los roll-off, es un escáner, es un código tic, y te marca el auto, el Todo. chasis, todo. El ADN del auto. No hay que hacer nada, claro. Exactamente. De hecho, no hay ningún conteo que tú hagas. No. No, tú vas pistoleando, no. Cuando descargamos contenedores, es igual. El sello, nosotros, la mayoría de los sellos, las compañías los tienen estandarizados con código de barras. Nosotros tenemos un capturador con láser, entonces pistoleamos. ¿Ya? Eso digamos que te facilita, pero no significa que la pega del tarjador sea menos importante. De hecho, creo que es más importante porque hay un tema ahí que se llama de la condición de arribo. Eso da para un programa completo. Sí. La condición de arribo, que es un problema que vamos a tener nosotros un poquito a futuro si no enfrentamos como terminal las nuevas políticas que existen en otros puertos, sobre todo ahora que tenemos la competencia de Perú. ¿Ya? Aquí va a jugar un rol muy importante el servicio al cliente y cómo tú puedes satisfacer al cliente en la forma más eficiente posible. Considera tú que ahora tenemos el problema del cambio climático, ¿ya? Tenemos los cierres de puertos por marejada y ese es un problemazo para las agencias, para los armadores. Tener un buque afuera te puede costar $5.000 diarios, ¿ya? Sin poder entrar a puerto. Ahora, cuando entra a puerto, ya el buque tiene un día, 2 días de atraso. Entonces, ¿qué es lo que hace el armador? Oye, por favor, en San Antonio, en STI, necesito que el buque salga en 3 turnos. Si yo lo saco en 4 turnos, el tipo queda más atrasado todavía. ¿Qué sucede? Aquí es algo muy complejo, porque no hay nada más complejo ni cambiante, ni dinámico que el transporte marítimo. El andar normal en velocidad de crucero de un portacontenedores es más o menos 24 nudos. Sin embargo, si ya sale atrasado de aquí, le obliga al capitán para poder llegar allá a aumentar el andar. Aumentar el andar significa más consumo de combustible y aparte de eso tiene el problema de las emisiones de CO2 que está muy controlado. ¿Ya? Entonces todo eso que hay detrás está, por ejemplo, por un poquito más de eficiencia que el buque en vez de haberlo sacado en 4 turnos, lo sacamos en 5. Esa es la consecuencia. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando tú tratas de ver o tratas de explicar las consecuencias de algo, ¿ya? De algo bien hecho o mal hecho, ¿cierto? Lo entienden mejor. Por eso que es importante, yo siempre insisto, hay una preocupación muy grande en el terminal por la seguridad. Pero yo creo que la seguridad no es incompatible con el rendimiento y la gestión. No son incompatibles. No, para nada. Porque yo no puedo irme a los extremos. Puedo ser el terminal más seguro del mundo, pero con bajo rendimiento. O puedo ser el terminal terriblemente inseguro, pero doy 52 la hora. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio. Correcto. Pero tiene que haber un equilibrio. Entonces, de repente, yo a veces soy un poco crítico. Bueno, después del programa no creo que pueda entrar nuevamente a STI, pero bueno, soy un poco crítico del tema cuando tú la balanza le inclinas mucho a su lado. Estos últimos años me he dado cuenta que hay una excelente gestión en seguridad, pero no así en el recurso humano. ¿Ya? En la formación de recursos humanos, y te lo digo con mucha humildad y mucho conocimiento. En ese sentido, algunos compañeros me nombraron como su profesor y es porque como yo empecé esto, sé las consecuencias de donde van y de no hacerlo a tiempo. La capacitación es un proceso que es dinámico
y debe ser constante en el tiempo. No basta con que tú a la persona la formes en un mes, 2 meses y lo dejes. Tienes que irlo actualizando y actualizando en la medida de los requerimientos del cliente. Yo digo ahora, ¿por qué te insisto? Insisto mucho en ese tema, que lo he conversado con algunos compañeros, el tema de las marejadas y los cierres de puertos, porque te afecta no solamente a ti en la baja de turnos, sino que afecta al terminal, ¿ya? En la gestión del terminal. Entonces, por lo tanto, cuando un buque no puede entrar por un cierre de puerto, por marejadas, por ejemplo, lo que hay que hacer en ese buque es ser más eficiente para que de alguna manera el armador recupere ese tiempo perdido, lo recupere el rendimiento nuestro. Y además en tiempos donde han aumentado las marejadas, ya vamos a la sexta aviso de marejada en el año. Correcto. Y es un tema que no se... Antes era un tema ocasional, ahora no, nosotros tenemos que vivir con ello. Tenemos más saludos. Tenemos más saludos. Nos dice Aletia Bustos, el gran Hugo Urtubia fue mi profesor en el curso de Tarjadora Nave y solo hay palabras de agradecimiento por compartir su conocimiento y siempre estar dispuesto a enseñar y ayudar. Gilberto Rodrigo Riquelme Fuentes dice, saludos Huguito, gran colega portuario, gran abrazo. Luis Salazar Holguín, grande sensei, mucho aprendimos de él. Somos pocos los que quedamos de esos tiempos. Fabián Andrés Faría dice, saludos a Don Hugo, un abrazo, merecía hace mucho estar ahí, contando sus anécdotas y experiencias, un crack y máster. Y a ustedes, compañeros en el programa, saludos también Fabián. También nos dice Andrés Cornejo, abrazo Don Hugo, gran hombre y un súper compañero. Saludos muchachos. Sergio Luis Rorró dice, un trabajador de lujo, un gran compañero, excelente persona. Hugo le ha entregado toda la vida al puerto, aportando con sus conocimientos, experiencia, una labor fundamental en el desarrollo de las personas dentro del sector. Solo mandarle un abrazo gigante y decir gracias por todo lo que ha hecho en el desarrollo portuario. Y Rodrigo Díaz dice, un maestro de maestros, orgulloso de ser su colega y amigo. Grande Hugo. Qué cariño, qué cariño. Sí, yo le agradezco a mis compañeros. La verdad que uno tiene que realizarse en su trabajo, ¿no? Y en la medida que tú te realizas y vas aportando, yo creo que también las personas van tomando eso, ¿no? Y es importante, cuando tú enseñas, fíjate, y soy un convencido de eso, en mi alma de profesor. Cuando tú enseñas, no solamente entregar conocimientos, sino que tú lo que entregas son herramientas, ¿ya? Son oportunidades, que la persona las puede usar bien o no las puede usar. Es su decisión, ¿ya? Pero en el fondo lo que tú estás entregando, yo no enseño operaciones portuarias, sino que enseño oportunidades para que la persona vaya a crecer. Y ese es el gran error que cometen, y todavía se comete en los cursos que se hacen para trabajadores portuarios, que son cursos didácticos con un bonito PowerPoint en colores. Pero muchas veces no funcionan, porque la clave de los cursos portuarios es que tú tienes que hacer que la persona descubra lo que ve muchas veces. Si tú cuando vas al puerto, tú entras y el puerto es una biblioteca abierta. Tú ves contenedores, ves máquinas, ves tractos, ves movimientos, ves operaciones, ves grúas. Entonces está todo ahí. Yo no tengo que enseñar nada. Lo que hago yo es hacer que la persona descubra y vea con otros ojos. ¿Ya? Que cuando ve un contenedor blanco, bonito, ahora ya sabe que es un reefer. ¿Para qué es? ¿Por qué existe? ¿Qué partes tiene? ¿Ya? O cuando ve, por ejemplo, no sé, un contenedor flat rack, que antes lo veía y un trozo de metal, ahora no, ahora le encuentra significado, le encuentra símbolo, le encuentra letras. Un sentido, claro, tiene un sentido. ¿Ya? Pero ¿de dónde lo saca? De su propia experiencia. Fíjate. Distinto es que yo le ponga un PowerPoint en el centro, porque lo que va a ver ahí ya lo ha visto. Entonces, cuando tú haces los cursos introductorios, tienes que hacerlo en pizarra. Pero los cursos siguientes, tú lo haces en la práctica, porque la persona ya lo ha visto. Lo que tengo que hacer yo es sacarlo de su interior y darle sentido. Entonces, después cuando lo ve nuevamente, lo ve con otros ojos. Perfecto. Es decir, eso es. Por eso es un tipo de enseñanza desde el punto de vista androgénica, ¿ya? Y por eso el gran error que se comete y se cometía hasta el día de hoy en la SOTEC, tampoco me tienen en la OTEC a poco eso, bueno, porque las critico mucho. En la OTEC, el gran error que cometen es que hacen un curso y ese curso lo replican en Antofagasta, San Antonio, Valparaíso. Claro, y todas las realidades son distintas. Claro, Antofagasta es el rey de los embarques de cobre. Pero nosotros somos los reyes de los embarques contenedores, no solo en Chile, sino que en toda la costa oeste. Por lo tanto, yo tengo que adaptar la operación portuaria a lo que está haciendo.
a la realidad de cada porque lugar. si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo he ido a cursos donde, por ejemplo, la introducción ha sido naves entre puentes. Las naves con entrepuentes es una cosa antediluviana, ¿ya? Ya no existe. No existe la naves. Parte del recuerdo. Claro. O naves con pluma cable, ¿cierto? Y hay otras naves que se manejaban con 2 grueros, uno aquí y uno allá. Y había, parece que eran 4 cables, si no me equivoco. Había 2 puntales así y 4 cables. Y cada uno manejaba 2. Y era un equilibrio. Para allá le tocaba a él, para acá me tocaba a mí. Eso es de los años, ¿cuántos años? ¿60? Sí, yo creo que sí. 60, 70, sí. Y todavía se enseña. No tiene ningún sentido. Claro, hoy día hay que actualizar un poco más. Exactamente. Y ahora, hoy lo estoy aburriendo a lo mejor. No. Hay una cosa que también me llama mucho la atención. Fíjate que hace un tiempo atrás estuve trabajando en unos diseños de optimización de operaciones portuarias, pero enfocado principalmente a las personas que entran al puerto. Y me di cuenta, mejor dicho, comprobé algo que ya tenía hace mucho tiempo había sospechado. Fíjate que el libro de texto de operaciones portuarias del Mineduc para los liceos técnicos, hasta el momento que yo lo vi, hace unos 2 o 3 años atrás, no tenía ninguna bibliografía en operaciones portuarias, ninguna bibliografía nacional. Todo era internacional. Las bibliografías eran de puertos españoles y estaban completamente desactualizadas, porque me dio el trabajo de buscar los autores y buscar algunas reseñas, algunas cosas, y nadie hablaba de la STS. Entonces, otra realidad. Claro, la tengo aquí al frente, la veo todos los días. Y aquí llego hasta la cruz de nave. Y eso me llama mucha atención. Inclusive hice una presentación, pero no recibí respuesta. ¿Por qué no había autores nacionales? ¿Por qué? Ahora, tampoco había autores de Derecho Marítimo, cuando es fundamental. La Universidad Católica de Valparaíso tiene diplomados, yo he hecho varios diplomados. Y es fundamental llevar ese conocimiento, llevarlo al puerto, porque todo es Derecho Marítimo. Pero fíjate, si tú lo ves, yo creo que hasta el día de hoy, el libro de texto del Ministerio de Educación, de los liceos técnicos, en la parte de operaciones portuarias, específicamente, no hay bibliografía, ¿no? Puertos españoles. La pregunta es, no existe, no se toma en cuenta o no se ha creado. Yo creo que va por ahí, por el mismo tema. Y muy por otro lado, que tampoco tenemos una ley portuaria que nos representa a nosotros y nos vea como nosotros trabajamos. Nosotros nos regimos por normas que van enfocadas a la persona que está en un escritorio, en un computador, pero con lo que hacemos nosotros, muy poco. Les tengo una invitación. Vamos a un video porque tenemos información importante, dado que la empresa portuaria de San Antonio ha realizado fondos concursables a distintas entidades, adultos mayores, juntas de vecinos, en fin, distintas realidades que vamos a ir conociendo con los testimonios que le vamos a presentar a continuación en el trabajo del equipo de comunicaciones de Crónicas de Puerto, exclusivo de Crónicas de Puerto y también de Puerto San Antonio. Hola, soy Jimena. Hola, soy Marta y los invito a conocer un proyecto ejecutado por Villa El Mirador desde nuestros fondos concursables Puerto San Antonio. Vamos. Bueno, la implementación es espectacular. Ellos hoy día tienen un data, tienen refrigerador, su cocina implementada para poder recibir a todas las organizaciones del sector. El Club de Adulto Mayor, organizaciones con niños, centro de madres y la misma junta de vecinos. Y ellos querían hacer cines los fines de semana con los niños, poder hacer sus juegos de bingo, de lota, proyectos de talleres de autocuidado, y esta sede no tenía esa implementación. No contaba con lo básico para poder recibir a estas organizaciones. Y hoy día esto sí se hizo realidad y nuestros vecinos están muy contentos por parte de la comunidad y felices. Yo siempre lo digo, es una bendición porque no teníamos cómo comprar todo lo que adquirimos a través de este concurso, el haber postulado y que hayamos salido beneficiados, es algo tremendo. Ustedes pueden ver que todo lo que se compró se utiliza aquí, todo lo demás. Y lo más lindo de todo esto es que hablaba ellos
la bendición que tenemos de que a los niños, nosotros con el data que compramos le pasamos películas. Y sacarlo a los niños del sistema del celular, sacarlo a los niños del sistema de todo lo que tiene que ver con esto digital, para nosotros es bueno. Entonces, es algo bueno en todo lo que nos han llevado y gracias al puerto que nos llevó a esto. Y con lo que llegó recién esto del puerto, lo que tenemos allá adentro, que vamos, abrimos, que hay un frigider, que va y te quieres calentar algo y que hay un microondas, que hay un juego de taza y que vaya a tomar una taza y vaya a poner un hervidor y va a calentar agua y vamos a sacar un té y lo vamos a servir un té y lo vamos a compartir con galletas, con sándwich, con lo que haya, pero se va a compartir. Feliz, porque esto nunca se ha hecho acá. Entonces, esta nota que nos daba cuenta de estos fondos concursables que ya están con un destino, que tienen un propósito y que están siendo desarrollados. Así que una importante nota. Don Hugo, lamentablemente llegamos al final del programa. Palabra al cierre. Entiendo que quiere también entregar un mensaje principalmente a la San Antonina. A la San Antonina, sí. Bueno, en virtud del tiempo, bueno, lo primero, dar las gracias, Pablo, Héctor, por el espacio. Ha sido muy grato para mí, muy grato, y sobre todo también muy grato escuchar a mis compañeros, a quienes todos quiero mucho. Pero quiero detenerme solamente en un minuto en el tema de la mujer. Fíjate que para la mujer es tan difícil el tema laboral, y agrégale a eso el trabajo portuario, que siempre fue un mundo de hombres, ¿ya? Tuve el honor de hacer los primeros cursos para mujeres, ¿ya? Y seguirlas, verlas llegar muy jovencitas, ¿ya? Ayudarlas, enseñarles, cuidarlas, ¿ya? Defenderlas a veces de los prejuicios, sobre todo, y después del tiempo verlas, por ejemplo, contratadas, verlas con su propio camino, ¿ya? Verlas contentas, realizadas. Pero más que eso, el mensaje que quiero darle yo es que yo en los dos cursos, o en dos cursos de los que yo hice a las niñas, la palabra final fue que ahora tenían la posibilidad de elegir. Pero no digo yo elegir entre cosas suntuarias, o elegir dónde vivir, o elegir si se compra un departamento o una casa. ¿Sabes cuál era? Para mí lo que era relevante enseñarle y que ellas pudieran realizar su trabajo es que podían elegir con quién estar. Porque para la mujer en Chile es muy difícil eso. Entonces, para elegir con quién estar, tú tienes que tener independencia. Y el puerto te da esa independencia. Aparte que en el puerto no hay discriminación. No. La mujer gana exactamente lo mismo que gano yo. Ni más ni menos. Al mismo trabajo, misma renta. Misma renta. Así que eso es, espero, y bueno, para mí es mucho orgullo, y me emociona un poco, de que eso para mí fue lo más importante, entregar herramientas para que la persona pudiera crecer. Eso es. Perfecto. Don Héctor. Bueno, darle las gracias a Don Hugo y a todas las personas que participaron con nosotros. Bueno, Don Hugo, un crack del puerto, ¿cierto? Dio el pie al vamos a las mujeres dentro del puerto, con todos los perjuicios que habían. Nada, pues, Don Hugo, darle las gracias. Creo que vamos a tener que dar un programa más, porque usted es como dijeron por ahí, un diccionario de conocimiento portuario, ¿no? Darle las gracias por estar acá y nada, pues, a seguirnos cuidando y ojalá que nos siga acompañando y enseñándole a generaciones que vienen. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias, Don Hugo. Bueno, con el testimonio de Don Hugo Urtubia Medina, un trabajador de San Antonio, con su historia portuaria, hemos querido cerrar este capítulo que tiene la génesis, el ADN de entregar este testimonio, la historia, la vida de los sanantoninos y sanantoninas en el puerto de San Antonio. Nosotros comenzamos a despedirnos. Quédese en compañía de Crónicas de Puerto cada semana, cada jueves, entregando un nuevo capítulo con relatos, historias y testimonios de sanantoninos y sanantoninas. Que esté muy bien. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao, chao.